Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy, nos vamos a meter de lleno en cómo ciertas condiciones respiratorias y autoinmunes, cómo interactúan con el embarazo. Es un tema vital, la verdad. Exacto. Tenemos aquí varios apuntes, extractos clínicos, y los vamos a ir desgranando. La idea es entender mejor los riesgos, cómo se manejan, los puntos clave de, cosas como neumonía, asma, EPOC, lupus, y también esa alteración de las plaquetas que a veces pasa. Empecemos por la neumonía, que puede tener un impacto, importante. Sí, claro. Es fundamental entender estas interacciones, porque, el embarazo ya de por sí trae cambios fisiológicos, ¿no? Y estos pueden alterar cómo evolucionan estas enfermedades. Y al revés también, supongo. Y al revés, exacto. Las enfermedades pueden afectar, y seriamente, al embarazo. Entiendo que no es algo menor, ¿eh? Representa como el 4.2% de los ingresos al hospital antes del parto por causas que no son obstétricas directamente. Así es. Y aunque hoy en día, la mortalidad directa es rara en mujeres jóvenes y sanas, el embarazo sí que, baja un poco la tolerancia a una inflamación pulmonar fuerte, a una neumonitis grave. Totalmente. Y aquí, ojo, el punto crítico es cómo afecta al feto. El feto tolera muy mal la falta de oxígeno de la madre, la hipoxemia y también la acidosis. Claro. Y estas situaciones pueden acelerar el parto, provocar un parto pretérmino, sobre todo después de la mitad del embarazo. Entiendo. Por eso, si hay sospecha de neumonía, no hay que dudar. Se pide una radiografía de tórax y ya. Hablemos de la bacteriana, que es como la más común, ¿no? Sí, la más frecuente en adultos. Es curioso porque dices que muchas de las bacterias que la causan, como el famoso neumococo, Streptococcus pneumoniae, pues a menudo ya viven en nuestro cuerpo tranquilamente. Exacto. Son parte de la flora normal. Entonces, ¿qué hace que de repente causen problemas? ¿Qué aumenta el riesgo? Bueno, hay factores conocidos. Fumar, por ejemplo, tener bronquitis crónica, asma, el consumo de alcohol, incluso una infección por VIH. Todo eso facilita que estos gérmenes, u otros como Haemophilus influenzae o Legionella, pues se asienten y causen infección. Pero, y esto es importante aclararlo, el embarazo en sí mismo no parece que predisponga a tener neumonía, ¿verdad? No parece ser un factor de riesgo directo. La incidencia que se maneja es de más o menos 1.5 hospitalizaciones por cada 1000 embarazos. No es altísima, pero tampoco despreciable. Y mencionabas que más de la mitad de las neumonías en adultos son bacterianas. Sí, y el neumococo es el rey, digamos, pero también están el virus de la influenza A y otras bacterias como Clamidofila, H. influenzae, Mycoplasma, Legionella. Hay varios jugadores. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Me imagino que los síntomas son clave. Claro, los síntomas típicos, la tos, esa dificultad para respirar, la disnea, producir flema, a veces dolor en el pecho que empeora al respirar hondo, tipo pleurítico. En los análisis, pues suele haber un ligero aumento de glóbulos blancos, una leucocitosis leve. Y a veces se hacen cultivos de esputo, análisis de sangre específicos. Pero depende mucho del caso, ¿no? ¿Y el tratamiento? Siempre hospital. La recomendación general es sí. Hospitalizar a toda embarazada que tenga una neumonía confirmada por radiografía. Aunque quizás un caso muy, muy leve podría valorarse ambulatoriamente, pero por precaución. Mejor ingresar. Mejor ingresar, sí. El tratamiento con antibióticos suele empezar de forma empírica, o sea, cubriendo los bichos más probables antes de tener un resultado de cultivo. Una opción frecuente es un macrólido, como la citromicina. Pero claro, no todas las neumonías son iguales. Habrá casos más graves. ¿Cuándo se considera que es grave? ¿Qué señales nos alertan? Sí, hay criterios bien definidos para eso. No es solo sentirse fatal, son cosas objetivas. Por ejemplo, respirar súper rápido, más de 30 veces por minuto, o que el oxígeno en sangre esté peligrosamente bajo, incluso si ya le están poniendo oxígeno. Ver en la radiografía que la infección está muy extendida, en varios lóbulos. Confusión mental, que los riñones empiecen a fallar, o que los análisis de sangre muestren cosas raras, glóbulos blancos o plaquetas muy, muy bajos, o incluso hipotermia o una tensión arterial por los suelos. Vale, esos son signos de alarma serios. Exacto. Eso indica gravedad, riesgo vital.
Y ahí pues el tratamiento tiene que ser más potente. Se usan combinaciones de antibióticos más fuertes, a veces fluoroquinolonas respiratorias o combinaciones de betalactámicos con macrólidos. Y si todo va bien, ¿cuándo se espera la mejoría? Lo normal es ver que la cosa empieza a mejorar en 48-72 horas. La fiebre debería bajar en unos 2 a 4 días. Si no pasa o si empeora, hay que reevaluar todo, buscar complicaciones, quizá repetir la radiografía. Es tremendo pensar en esas cifras de mortalidad de antes, ¿eh? Hasta un 33%. Impresionante, sí. Hoy, gracias a los antibióticos, eso ha cambiado radicalmente. Pero ojo, las complicaciones para el embarazo siguen ahí. No son raras. ¿Cómo cuáles? Pues hasta en un tercio de los casos puede haber rotura prematura de membranas o, como decíamos, parto pretérmino, y también bebés con bajo peso al nacer. Son riesgos reales. Por eso la prevención es tan importante, ¿no? Mencionabas la vacuna neumocócica. Exacto. La vacuna que cubre los 23 serotipos más comunes. Ofrece una protección estimada bastante decente, ¿eh? Entre el 60 y el 70%. Es un punto clave, sobre todo si hay factores de riesgo asociados. Y otra causa importante de neumonía, la influenza, la gripe. Sí, sin duda. Sabemos que la gripe puede ser seria, especialmente en las epidemias de invierno. Los síntomas aparecen rápido, ¿no? 1 a 4 días después de contagiarse. Ujú. Y la forma más grave es cuando el propio virus de la gripe ataca el pulmón. Es la neumonitis primaria por influenza. En la radiografía se ven unos infiltrados como difusos, intersticiales. ¿Y el tratamiento para la influencia? Bueno, si es una gripe normal sin complicaciones, pues lo típico, reposo, líquidos, controlar la fiebre con paracetamol. Pero en casos más serios, o para bajar el riesgo en grupos vulnerables como las embarazadas, sí se usan antivirales. ¿Cuáles? Oseltamivir, el Tamiflu, que es oral, o Osanamivir, que es inhalado. Estos medicamentos pueden acortar un poco la enfermedad y, lo más importante, reducen el riesgo de que evolucione una neumonía. ¿Y la prevención aquí? La vacuna anual contra la influenza A, fundamental. Los apuntes también mencionan brevemente las neumonías por hongos o parásitos. Dicen que son raras, pero muy graves. Sí, son menos comunes en gente sana, pero un problemón en personas con las defensas bajas, inmunocomprometidas. Por ejemplo, mujeres con VIH-Sida. Y dentro de ese grupo hablan de una específica, la neumonía por pneumocystis jirovecii. Exacto. Antes se llamaba Pneumocystis carini. Es un hongo oportunista. Causa muchos problemas pulmonares graves en pacientes con SIDA. ¿Y cómo se presenta? Típicamente con tos seca que no produce flema, respiración muy rápida, taquipnia y mucha dificultad para respirar, disnea. La radiografía tiene un patrón muy típico, con infiltrados difusos en ambos pulmones. ¿Y en embarazadas con VIH y riesgo se puede prevenir? Sí, si el sistema inmune está debilitado, se indica profilaxis. Se da un antibiótico, trimetopril sulfametoxazol, todos los días para evitar que aparezca la infección. Vale, dejamos las infecciones y pasamos a una condición crónica súper común, el asma. Ujú. Sabemos que esa es enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios, ¿no? Con obstrucción que va y viene, mucha sensibilidad bronquial y los síntomas típicos: tos, falta de aire, los silbidos en el pecho. Exacto. Y es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en el embarazo. Afecta a un 4-8% de las gestantes, que no es poco. Y lo curioso es cómo se comporta, ¿no? Que a un tercio le mejora, a otro tercio le empeora y al resto se le queda igual. Sí, es bastante variable. Y las crisis, las exacerbaciones, tienden a ser más frecuentes en el segundo y tercer trimestre, sobre todo entre las semanas 24 y 36. ¿Y qué pasa a nivel fisiológico? ¿Por qué se producen esos síntomas? Bueno, la base es una inflamación crónica de los bronquios. Eso lleva a que los músculos de alrededor se contraigan, broncoespasmo, la pared del bronquio se hinche, edema, y se produzca más moco de lo normal. Todo eso estrecha las vías aéreas. ¿Y en el embarazo hay factores añadidos? Sí, las hormonas influyen. La progesterona, por ejemplo, tiende a relajar ese músculo liso bronquial, lo cual podría ser beneficioso, una broncodilatación. Pero los estrógenos pueden causar congestión en la mucosa, lo que no ayuda. Ajá. Además, el útero va creciendo, empuja el diafragma hacia arriba y eso reduce un poquito la capacidad pulmonar total. Pero el riesgo principal, si el asma no está bien controlada, es la falta de oxígeno, la hipoxia. Que afecta a la madre y al feto.
Exacto, y eso es lo crucial. La hipoxia fecal puede tener consecuencias serias para el desarrollo del bebé. Un mal control del asma entonces no es ninguna broma. Para la madre, más riesgo de crisis graves, de preeclampsia, neumonía, incluso de necesitar cesárea. Correcto. ¿Y para el feto? Pues lo que decíamos, hipoxia, que no crezca bien dentro, RCU, parto prematuro, bajo peso al nacer e incluso en casos graves, muerte perinatal. Por eso es tan importante clasificar bien la severidad del asma. No es lo mismo un asma leve intermitente que una persistente grave. ¿Cómo se clasifican? Se basa en la frecuencia de los síntomas, si despiertan por la noche, cuánto limitan la actividad y cómo está la función pulmonar medida con espirometría. Va desde intermitente, que es lo más leve, hasta persistente grave, que implica síntomas continuos, función pulmonar muy afectada y necesidad de mucha medicación, a veces incluso corticoides orales diarios. ¿Y las categorías intermedias? Persistente leve y persistente moderada. Indican una necesidad creciente de tratamiento de control diario, usualmente con corticoides inhalados, a veces combinados con broncodilatadores de acción larga, los LABA. El diagnóstico es sobre todo clínico, ¿no? Por los síntomas. Sí, la clínica manda. Tos, disnea, sibilancias o presión en el pecho. Pero nos apoyamos en pruebas. La espirometría es fundamental. Muestra esa obstrucción que mejora después de usar un broncodilatador. Eso es muy característico. ¿Y qué más? El medidor de flujo expiratorio máximo, FEM o Peak Flow Meter, es útil para que la propia paciente se controle en casa. Y la oximetría de pulso, el aparatito del dedo, para vigilar que la saturación de oxígeno esté siempre por encima del 95%. Importante también diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Claro, no toda falta de aire en el embarazo es asma. Puede ser la disnea fisiológica del propio embarazo, puede ser EPOC si fuma, reflujo, problemas de corazón, hay que descartar. Y las complicaciones para el bebé ya las mencionamos. Parto prematuro, bajo peso, RCIU. Exacto. Por eso los objetivos del tratamiento son muy claros. Primero, mantener el oxígeno bien tanto para la madre como para el feto. Saturación siempre 95%. Segundo, Prevenir las crisis. prevenir las exacerbaciones, sí. Minimizar cualquier riesgo del asma o de los medicamentos. Y que la embarazada pueda hacer una vida normal, o lo más normal posible. ¿Y los fármacos clave? Pues mira, para las crisis agudas nos beta-2 agonistas de acción corta, SABA, el sabutamol de toda la vida. Para el control diario, la base son los corticoides inhalados ICS. ¿Hay alguno preferido en el embarazo? Sí, la budesonida es el que tiene más estudios y se considera de elección por su perfil de seguridad. ¿Y si con eso no alcanza? Pues se pueden añadir los broncodilatadores de acción larga, LABA, como el salmeterol, siempre asociados al corticoide inhalado, y ya para las crisis graves o asma muy severa, se usan corticoides orales, como la prednisona, pero intentando que sea el menor tiempo posible. ¿Y durante el parto se suspende la medicación? No, fundamental continuar con la medicación habitual para evitar una crisis justo en el parto. La analgesia epidural suele ser preferible. Y si hay antecedentes de asma grave, hay que poner oxígeno. ¿Algún fármaco a evitar en el parto? Sí, ojo con la carboprost, una prostaglandina PGF2-alfa, que a veces se usa para la hemorragia posparto. Puede causar broncoespasmo severo en las asmáticas. Es mejor usar oxitocina o misoprostol si se necesita contraer el útero. ¿Y después del parto? ¿En la lactancia? Los medicamentos más comunes, salbutamol, budesonida, prednisona, son compatibles con la lactancia. Y por supuesto hay que seguir con el control respiratorio después del parto. O sea que la clave es el seguimiento continuo, ¿no? Con espirometría o el medidor de flujo y ajustar el tratamiento para evitar las crisis. Exactamente. Un manejo proactivo y personalizado es lo que mejor funciona. Bien, pasemos ahora a otra enfermedad pulmonar crónica, aunque es más rara en embarazadas, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ujú. Esta es la que se asocia típicamente al tabaco, ¿verdad? Y causa una limitación del flujo de aire que no se revierte del todo. Incluye bronquitis crónica y enfisema. Eso es. Aunque es más común en gente mayor de 40, pues puede darse en embarazadas jóvenes si son fumadoras importantes o si han estado muy expuestas a humo de leña, por ejemplo. ¿Y si una embarazada tiene EPOC, complica las cosas? Sí aumenta la morbilidad, tanto para ella como para el feto. ¿Qué ocurre a nivel pulmonar en la EPOC?
Hay una inflamación crónica en las vías aéreas y sobre todo en el enfisema. Se destruyen las paredes de los alveolos, que son los saquitos donde se intercambia el oxígeno y el CO2. Eso reduce la capacidad de intercambio gaseoso y hace que respirar cueste más esfuerzo. También se clasifica por gravedad. Sí, se usan los criterios GOLD, que se basan principalmente en el BF1, la cantidad de aire que puede soplar en el primer segundo después de usar un broncodilatador. Hay 4 estadios, de GOLD 1 leve a GOLD 4 muy grave. El diagnóstico se sospecha por la historia, tabaco, exposición a humos y los síntomas. Tos crónica con flema, falta de aire que va a más o presión. Correcto. Y se confirma con la espirometría, que muestra esta relación FFB1-FBC por debajo de 0.70, que indica obstrucción y que no mejoró mucho con el broncodilatador. ¿Y qué efectos tiene la EPOC en el embarazo? Para la madre, aumenta el riesgo de tener exacerbaciones, de necesitar oxígeno porque la saturación baja, hipoxemia, y de pillar infecciones respiratorias. ¿Y para el bebé? Se asocia a mayor riesgo de RCIU, crecimiento restringido, bajo peso al nacer y parto pretérmino, similar a lo que veíamos con el asma mal controlada. El manejo aquí, imagino que dejar de fumar es lo primero y fundamental. Absolutamente, cese total del tabaquismo. Y evitar cualquier otro irritante respiratorio. Es clave. Y el control tiene que ser conjunto entre el obstetra y el neumólogo. ¿Vacunas también importantes? Sí, la de la gripe anual y la del neumococo. Muy recomendables. ¿Y qué medicamentos se pueden usar de forma segura? Los broncodilatadores inhalados, tanto los beta-2 agonistas, salbutamol, formoterol, como los anticolinérgicos, ipratropio, teotropio, son seguros. Si se necesitan corticoides inhalados, otra vez, la budesonida es la preferida. ¿Y los corticoides orales? Solo para las exacerbaciones graves, igual que en el asma. Si hay infección bacteriana, antibióticos seguros como amoxicilina, macrólidos o cefalosporinas. Y si la saturación baja de 90%, la oxigenoterapia es indispensable. ¿Hay alguno a evitar especialmente? La teofilina tiene riesgos para el feto, así que mejor evitarla. Perfecto. Cambiamos ahora radicalmente de tercio y nos vamos a las enfermedades autoinmunes, con el lupus eritematoso sistémico, el LES. Un tema complejo, sí. Afecta muchísimo más a mujeres, ¿no? 9 de cada 10 casos, y justo en edad fértil. La incidencia no es alta, pero el impacto, mencionan que la mortalidad materna es 20 veces mayor. Es un dato muy fuerte, sí. Y además la enfermedad tiende a reactivarse más durante el embarazo, sobre todo en el primer y segundo trimestre, y también después del parto. Correcto, aunque la fertilidad en sí no suele afectarse, salvo que la enfermedad esté muy activa. Hablan mucho de los autoanticuerpos en el lupus. Sí, son cruciales. Los ANA, anticuerpos antinucleares, están presentes en casi todas las pacientes. Son necesarios para el diagnóstico. Luego hay otros más específicos, como el anti-SM. Y otros importantes. El anti-DNSAD, que se relaciona mucho con la afectación del riñón, la nefritis lúpica, y los anti-ROSA SSA y antila SSB. Estos son importantes porque si están presentes, hay riesgo de bloqueo cardíaco congénito en el bebé. Vaya. Y también los antifosfolípidos. Si están presentes, puede haber un síndrome antifosfolípido asociado, lo que añade riesgo de trombosis y problemas en el embarazo. Y como es sistémico, puede afectar a casi todo, ¿no? Fatiga, fiebre, problemas de sangre, dolores articulares, musculares, la piel con el famoso rash malar. Riñones, corazón, pulmones, sistema nervioso. Sí, es una enfermedad muy heterogénea. Para diagnosticarlo, usan unos criterios, los EULAR ARCR 2019. Sí, son unos criterios de clasificación que ayudan a estandarizar. Necesitas tener ANA positivos para entrar. Y luego se van sumando puntos por diferentes manifestaciones clínicas, fiebre, plaquetas bajas, psicosis, convulsiones, rash, artritis, nefritis, e inmunológicas, antifosfolípidos, complemento bajo, anti-SM, anti-DSNA. Hay que tener al menos un criterio clínico y sumar más de 10 puntos. ¿Y las consecuencias en el embarazo? Ya adelantabas que pueden ser serias. Sí, para la madre, un riesgo muy alto de preeclampsia, hasta un 25%, y suele ser temprana, antes de las 34 semanas. También más riesgo de parto pretérmino. ¿Y para el bebé? Riesgo de pérdida fetal, que puede llegar al 20%. Riesgo de RCIU, bajo peso al nacer.
Y lo que mencionamos del lupus neonatal. Si la madre tiene anti-RO o anti-LA, hay un 1% de riesgo de bloqueo cardíaco completo en el bebé, que es una complicación grave. ¿Cómo se maneja el LS en el embarazo? ¿Qué tratamientos hay? Bueno, primero, a todas se les recomienda aspirina a dosis bajas, para prevenir la preeclampsia. Luego, un fármaco clave es la hidroxicloroquina. El antimalárico. Ese mismo. Ha demostrado que reduce el riesgo de que el lupus se reactive durante el embarazo y también baja el riesgo de preeclampsia. Se considera fundamental mantenerlo. ¿Y si hace falta más? Pues se usan corticoides, como la prednisona, ajustando la dosis según la actividad. Y si se necesitan inmunosupresores más potentes, hay opciones que se consideran relativamente seguras, como la azatioprina, ciclosporina o tacrolimus. Metotrexato o micofenolato, por ejemplo, están contraindicados. ¿Y qué hay de cierto en eso de que el embarazo activa el lupus? Pues depende mucho de cómo estaba la enfermedad antes de concebir. Si el lupus estaba activo en los 6 meses previos, el riesgo de un brote o flare durante el embarazo es alto, como del 60%. Muchísimo. Sí, pero si la enfermedad estaba bien controlada, en remisión, el riesgo baja bastante, a un 10-15%. Por eso, la planificación es tan importante. Y un punto clave que mencionan es diferenciar un brote de lupus en el riñón de la preeclampsia, porque los síntomas pueden parecerse, ¿no? Hipertensión, proteína en orina. Exacto, es un desafío diagnóstico a veces. Pero hay pistas. En el brote lúpico suelen bajar los niveles de complemento, C3, C4, y subir los anti-dsDNA, mientras que en la preeclampsia están normales o altos. El sedimento de orina en la nefritis lúpica suele estar activo, con células cilindros, mientras que en la preeclampsia suele ser normal. Las pruebas del hígado pueden alterarse en el síndrome HELP asociado a preeclampsia, pero suelen ser normales en el lupus. Son detalles que ayudan a diferenciar. ¿Y qué factores empeoran el pronóstico del embarazo con LES? Varios. El principal, como decíamos, que el LES esté activo al concebir. También la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, tener anti-dsDNA elevados, tener ya daño renal previo o activo, la hipertensión arterial y perder mucha proteína por la orina. Por todo esto, la evaluación antes de quedarse embarazada parece crucial. Absolutamente vital. Hay que hacer un chequeo completo. Análisis de sangre, hemograma, riñón, hígado, análisis de orina, buscar proteínas, medir niveles de complemento y determinar el perfil de autoanticuerpos. Anti-RO, anti-LA, antifosfolípidos. Con toda esa información se puede asesorar mejor y planificar. Muy bien. Y para terminar vamos con algo más común y generalmente menos grave. La trombocitopenia gestacional, que es esa bajada leve de plaquetas durante el embarazo, ¿no? Por debajo de 150,000. Exacto. Es una condición benigna que solo ocurre en el embarazo. Y es súper frecuente, ¿eh? Afecta un 5-10% de los embarazos normales. De hecho, es la causa más común, como el 75%, de encontrar plaquetas bajas en una embarazada. ¿Y cuándo suele aparecer? Típicamente en el tercer trimestre. Y lo bueno es que se resuelve sola después del parto. ¿Se sabe por qué pasa? Se cree que es una mezcla de cosas del embarazo. Aumenta mucho el volumen de sangre y eso como que diluye las plaquetas, hemodilución. También parece que se consumen un poco más en la placenta y quizás viven un poquito menos. Pero lo importante es que las plaquetas que quedan funcionan perfectamente bien. O sea, no da problemas de sangrado. No afecta ni a la madre ni al feto. ¿Y el recuento cuánto suele bajar? Normalmente se queda entre 100,000 y 150,000. Es muy raro que baje de 100,000 en la trombocitopenia gestacional pura. La paciente no tiene síntomas, no tiene historia de plaquetas bajas. Suele ser un hallazgo casual en un análisis de rutina. Pero claro, habrá que asegurarse de que no es otra cosa más seria. Exacto. Ese es el punto clave, el diagnóstico diferencial. Hay que descartar otras causas de plaquetas bajas que sí pueden ser peligrosas. ¿Cómo cuáles? Bajo de 100,000 puede existir desde antes del embarazo y a veces da síntomas como moretones fáciles o petequias. ¿Y qué más? La preeclampsia o el síndrome HELP. Estas cursan con hipertensión, proteína en orina, a veces destrucción de glóbulos rojos, enzimas del hígado altas. Es otro cuadro clínico. Y también hay que pensar si puede ser por algún fármaco o por infecciones virales como VIH, hepatitis, CMV. Pero si es la gestacional pura, ¿necesita tratamiento? Generalmente no. Ningún tratamiento específico, solo ir controlando el recuento de plaquetas de vez en cuando. Ahora, si bajan de 100,000, ahí sí hay que investigar más a fondo para estar seguros del diagnóstico.
¿Y el pronóstico? Excelente, para la madre y para el feto. Se resuelve sola, normalmente en unas 6 semanas después del parto. Puede volver a pasar en embarazos siguientes, eso sí, pero no fuera del embarazo. ¿Y afecta al parto o a la anestesia epidural? Pues prácticamente no. No impide un parto vaginal, y la anestesia epidural se considera segura si las plaquetas están por encima de un umbral que suele ser alrededor de 80.000. No es una razón para hacer una cesárea porque sí. Lo crucial es estar seguros de que es la forma benigna. Bueno, pues sí que hemos cubierto bastante terreno hoy, desde infecciones como la neumonía, pasando por crónicas como el asma y la EPOC, metiéndonos en la complejidad del lupus y terminando con esta trombocitopenia gestacional más común y benigna. Ujú. Queda clarísimo que manejar estas situaciones durante el embarazo requiere un cuidado muy especializado, muy atento. Totalmente. Yo creo que si hay un mensaje clave que llevarse es ese. La importancia enorme de planificar el embarazo siempre que se pueda, sobre todo si ya hay una enfermedad crónica. Sin duda. Y durante la gestación, pues un seguimiento muy cercano, coordinado entre distintos especialistas si hace falta, todo para buscar el mejor resultado posible, tanto para la madre como para el bebé. Y fíjate, nos deja pensando. Ver cómo el propio embarazo interactúa con estas enfermedades, ¿no? A veces parece que mejora algo, como el asma en algunos casos, y otras veces, como en el lupus activo, dispara los riesgos. Sí, es fascinante. Nos habla de esa capacidad increíble de adaptación que tiene el cuerpo, pero también de su vulnerabilidad, de los desafíos tan únicos de esta etapa. Y uno se pregunta, ¿qué nos enseña esto sobre esa danza constante entre la resiliencia y la fragilidad en nuestra propia biología? Una pregunta profunda, sí, para seguir reflexionando.